fue el hombre más sabio de su tiempo, un rey cuyo poder y riqueza deslumbraron a naciones enteras. Su nombre es sinónimo de sabiduría, pero también de caída y arrepentimiento. Esta es la historia del rey Salomón, constructor del templo, gobernante glorioso, amante de mujeres extranjeras, y testigo de cómo la grandeza puede desvanecerse cuando el corazón se aparta de Dios. Salomón era hijo del rey David y Betsabé. Aunque no era el primogénito, fue escogido por Dios para suceder a su padre. La Biblia nos narra un episodio clave en sus inicios. Una noche, en sueños, Dios se le apareció y le ofreció lo que deseara. Salomón no pidió riquezas ni venganza sobre sus enemigos, pidió algo más profundo: un corazón sabio para gobernar a tu pueblo. Y Dios se lo concedió, junto con una promesa de riqueza y gloria como ningún otro rey antes ni después de él. La sabiduría de Salomón. La fama de su sabiduría recorrió todo el mundo antiguo. Uno de los relatos más célebres es el juicio de las dos mujeres que reclamaban ser madre del mismo niño. Salomón, en un acto de sagacidad, ordenó partir al bebé en dos. Fue entonces cuando la verdadera madre se rebeló, prefiriendo perderlo antes que verlo morir. Su sabiduría no se limitaba a los juicios, escribió proverbios, cantó poemas y reflexionó sobre el sentido de la vida en lo que hoy conocemos como Eclesiastés. Incluso reyes y reinas viajaban para escuchar su consejo. La más famosa fue la reina de Saba, quien, al contemplar su reino, declaró: «Ni la mitad de tu grandeza me habían contado». Bajo el gobierno de Salomón, Israel vivió su época dorada. La paz reinaba, las riquezas fluían y Jerusalén brillaba como nunca. Fue él quien construyó el majestuoso templo de Jerusalén, símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. Oro, cedro del Líbano, piedras preciosas, todo se unió en una obra sin igual. Pero la gloria de Salomón no estaba solo en sus riquezas. Organizó el comercio internacional, expandió las alianzas con reyes extranjeros y transformó a Israel en un centro de poder mundial. El sueño de David se había cumplido. Israel era grande, respetado y temido. Pero la historia de Salomón no es solo de sabiduría y gloria. Con el paso de los años, su corazón comenzó a desviarse. Amó a muchas mujeres extranjeras, 700 esposas y 300 concubinas, y con ellas llegaron dioses extraños. El hombre que había pedido sabiduría al Dios verdadero terminó construyendo altares para ídolos como Astarte y Moloc. El templo, que debía ser la morada del Altísimo, quedó ensombrecido por la idolatría en su propio reino. La Escritura lo dice claro: cuando Salomón envejeció, su corazón no fue perfecto con Jehová su Dios. Y fue entonces cuando el Señor le anunció que, tras su muerte, el reino sería dividido. El corazón de Salomón se dividió. No fue un cambio repentino, sino gradual. Cada matrimonio político, cada alianza extranjera trajo consigo templos, ídolos y costumbres que poco a poco desplazaron la devoción exclusiva a Dios. La Biblia nos dice que construyó lugares altos para Quemos, dios de los moabitas, y para Moloc, dios de los amonitas. Estos cultos no solo eran idolátricos, sino que incluían prácticas crueles como sacrificios humanos. Imagina el contraste. En un extremo de Jerusalén se elevaba el glorioso templo dedicado al único Dios verdadero, y al otro, altares manchados por la idolatría. Era la contradicción encarnada en un solo reino. La última etapa de Salomón fue marcada por el peso de sus errores. Su grandeza exterior contrastaba con su vacío interior. Muchos estudiosos creen que fue en este tiempo que escribió Eclesiastés, un libro en el que se pregunta una y otra vez ¿cuál es el sentido de la vida? Sus palabras resuenan hasta hoy. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. El hombre más sabio y rico de su tiempo concluyó que la única verdadera satisfacción no estaba en el poder ni en el placer, sino en temer a Dios y guardar sus mandamientos. Su muerte dejó un reino poderoso, pero dividido en su futuro, y su historia se convirtió en advertencia para reyes y pueblos.
la sabiduría sin obediencia lleva al fracaso. Las decisiones de Salomón no quedaron sin consecuencias. La Escritura dice que Dios levantó adversarios contra él. Hadad, el edomita, comenzó a hostigar desde el sur, Rezón de Damasco, desde el norte. Incluso Jeroboam, uno de sus propios oficiales, se rebeló en secreto y recibiría más adelante la promesa de gobernar 10 tribus de Israel. El esplendor exterior del reino ocultaba una fractura interna. Los impuestos eran elevados, las construcciones constantes agotaban al pueblo, y la idolatría debilitaba la identidad espiritual de Israel. Salomón todavía reinaba en riqueza y poder, pero la unidad ya comenzaba a resquebrajarse. Salomón reinó 40 años en Israel. Murió en Jerusalén y fue sepultado junto a sus padres, dejando tras de sí un reino poderoso, pero quebrado en sus cimientos. Tras su muerte, su hijo Roboam asumió el trono. El pueblo, cansado de los impuestos y las cargas de las construcciones, pidió alivio. Roboam, en lugar de escuchar, decidió ser más duro aún. El resultado fue catastrófico. 10 tribus se rebelaron bajo el liderazgo de Jeroboam y formaron el reino del norte, Israel. Solo Judá y Benjamín permanecieron fieles a la dinastía davídica en Jerusalén. Así, el reino glorioso que David y Salomón habían levantado se fracturó para siempre. La profecía de Dios se cumplía. La desobediencia había traído división. Pero Salomón no quedó solo como el rey que cayó. Su legado espiritual trascendió fronteras y religiones. Para el judaísmo es el constructor del templo, el lugar donde la presencia de Dios habitó entre su pueblo. Para el cristianismo, sus proverbios y reflexiones siguen inspirando a millones. Y para el Islam, Salomón, o Sulaimán, es un profeta dotado de sabiduría y poder sobre los espíritus. Su figura se convirtió en símbolo universal de sabiduría y advertencia eterna de que incluso el más sabio puede caer si se aparta del Creador. La vida de Salomón nos enseña que los dones más grandes pueden perderse si no son usados para la gloria de Dios. Él tuvo sabiduría, riquezas y poder, pero aprendió que sin obediencia todo es pasajero. Sus palabras finales en Eclesiastés lo resumen todo. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y hoy, miles de años después, esa lección sigue viva. La pregunta es, ¿qué valor tiene nuestra sabiduría, nuestros logros o riquezas si perdemos lo eterno? Si esta historia te inspiró, no olvides suscribirte, compartir este video y dejarme en los comentarios. ¿Qué enseñanza te deja la vida del rey Salomón?